Buenas tardes, profesora y compañeros. Somos el equipo 4 y le presentaremos el tema de control de acceso, integridad y confidencialidad de la información de una base de datos y también los niveles de privilegios de un usuario. El equipo está conformado por Sabdiel, Francisco Javier, José Jonathan y su servidor, Alejandro. Comenzamos. Como sabemos, MySQL le permite definir diferentes usuarios y además asignar a cada uno determinados privilegios en distintos niveles o categorías de ellos. Al igual, existen riesgos a los cuales nuestras bases de datos están sujetas a enfrentarse. Son bien conocidas como amenazas, las cuales pueden interferir en la modificación y eliminación de los datos en cuestión. A estas amenazas se les puede dar la solución gracias a la oportuna intervención del administrador root, ya que podemos asignar diferentes privilegios a nuestros nuevos y viejos usuarios de nuestras bases de datos. Las dos principales amenazas que existen en la administración de base de datos son privilegios excesivos e inutilizados. Esta amenaza se da cuando el usuario se le otorga privilegios que exceden a su función de trabajo, es decir, tener más privilegios de los que te corresponden. Otra amenaza que existe es el abuso de privilegios. Los usuarios pueden llegar a abusar de los privilegios con fines no autorizados, como la sustracción de datos confidenciales. Esto incluso puede causar problemas legales. A continuación, veremos el proceso de configuración de privilegios de usuario en una base de datos. Primero, ¿qué es un usuario? Un usuario es todo aquel que tenga contacto con el sistema de base de datos. Ahora, ¿cómo se crea? Tenemos la sintaxis para crear un usuario con contraseña, que sería create user, entre comillas simples, el nombre de usuario, arroba, entre comillas simples, el nombre del servidor, identified by y entre comillas la contraseña que tendrá dicho usuario. En el caso de crear un usuario sin contraseña, sería la misma sintaxis pero sin poner identified by y la contraseña. Y para poder borrar o eliminar un usuario, la sintaxis sería drop user, entre comillas simples, el nombre de usuario, arroba, entre comillas simples, el nombre de servidor. Un privilegio es como tal un derecho brindado hacia un usuario para que pueda ejecutar un tipo de sentencia o para que pueda acceder a un objeto de otro usuario. Una vez creados lo que son los usuarios, será necesario dotarlos de privilegios. ¿Para qué? Para que estos puedan realizar operaciones específicas en lo que es la base de datos. Existen dos tipos de privilegios, los de sistema y los de sobreobjetos. En los de sistema, los roles se utilizan para distribuir la disponibilidad de los objetos del sistema utilizado para gestionar la base de datos. A diferencia de la de sistema, los que son sobreobjetos nos permiten tener privilegios de visualización de tablas, de secuencias, de procedimientos y de paquetes. Existen dos sentencias, la sentencia grant, la cual nos permite otorgar privilegios, y la sentencia revoke, que al contrario de la grant, esta nos permite lo que es revocar o quitar privilegios. Lo que son estas dos sentencias, tanto grant que sirve para otorgar privilegios como revoke que sirve para revocar privilegios o quitarlos, se pueden utilizar de dos formas. Grant se puede utilizar para otorgar lo que son todos los privilegios o solamente privilegios específicos, al igual que revoke. Se puede utilizar para quitar todos los privilegios o igual para quitar solamente privilegios específicos. Una vez comprendida la forma de crear usuarios y asignarles privilegios, procederemos a mencionar los 5 distintos tipos de privilegios que se le pueden conceder o revocar a un usuario. Pero sin antes que nada, es necesario comentar que MySQL nos permite definir diferentes usuarios y además asignar a cada uno de ellos privilegios de distintos niveles o de distintas categorías. En MySQL existen 5 niveles distintos de privilegios. En este caso vamos a explicar los 5 niveles. El número 1 sería el nivel global. Este se aplica al conjunto de todas las bases de datos en un mismo servidor, ya que este privilegio es el más alto y en el sentido de su ámbito es el más general. La sintaxis para otorgar este privilegio es: para otorgar el privilegio se usa grant all on, y para quitar este permiso se utiliza revoke all on. A continuación vamos a ver un ejemplo de lo que es a nivel global. Para otorgar permisos vamos a utilizar el comando grant all privilege on asterisco punto asterisco to el nombre de usuario entre comillas simples, que en este caso es user1, arroba el nombre del servidor, entre comillas simples, que en este caso es localhost,
identified by el nombre de usuario entre comillas simples, que en este caso es user1. Para quitarlos vamos a utilizar el comando revoke all privilege on *** from el nombre de usuario, que en este caso es user1 entre comillas simples, arroba el nombre del servidor entre comillas simples, que en este caso es localhost, identified by nombre de usuario, user1 entre comillas simples. Para ver los privilegios vamos a utilizar el comando show grants for el nombre de usuario entre comillas simples, arroba y el nombre del servidor entre comillas simples, que en este caso es localhost. Ahora vamos a ver el segundo nivel de estos privilegios, que es de base de datos. ¿Ok? Estos se refieren a bases de datos individuales. Cabe recalcar que los permisos son filas que se añaden, borran o modifican en la tabla mysql.db y se aplican a una base de datos concreta. Puede ser por extensión o a todos los objetos que contiene cada base de datos. La sintaxis es la siguiente: para otorgar permisos es grant all on y la nombre de base de datos, y para quitar los permisos es revoke all on y el nombre de base de datos. Ok, aquí vemos un ejemplo que en este caso para otorgar es grant all privilege on el nombre de la base de datos, que es parque de juego, punto asterisco, to el nombre de usuario, arroba el nombre del servidor entre comillas localhost, identified by el nombre de usuario. Para quitarlo es revoke all privilege on, nombre de base de datos parque de juego, punto asterisco from del nombre de usuario, que lo va a tomar del nombre del servidor, localhost, identified by user. Y para ver estos privilegios o permisos vamos a utilizar el comando show grant for el nombre de usuario, que es user1, arroba el nombre del servidor, que es localhost, y punto y coma. Los privilegios que se pueden ser especificados a nivel de base de datos son los siguientes: create, que bueno, esto permite crear una tabla; drop, esto es para eliminar una tabla; alter, bueno, este modifica una tabla. Bueno, para eso es necesario tener el privilegio create. Event permite crear, eliminar o modificar eventos que pueden ser programados en el servidor de MySQL. Look tables, bueno, esto permite bloquear una tabla impidiendo que ningún usuario pueda realizar operaciones sobre la misma, e incluso permite que no se pueda leer. Es necesario tener el permiso select sobre la tabla para poder bloquearla. Reference, bueno, esto es para crear una regla de clave foránea al crear una tabla. Bueno, después de esto cabe recalcar que los privilegios relacionados con la gestión de procedimientos almacenados y funciones pueden ser aplicados a nivel general y a nivel de base de datos. En este último caso, solo se permitirá crear, modificar e incluso borrar procedimientos o funciones dentro de la base de datos indicada. Recordar que a este nivel los permisos son filas que se añaden, borran o se modifican en la tabla y se aplican en una base de datos concreta y sobre todo a una tabla concreta. La sintaxis es la siguiente: ocuparemos las palabras grant o revoke. Grant nos indicará que estamos otorgándole los permisos, y revoke es quitarlos, acompañado de un al, que quiere decir que estamos otorgando todos los permisos, y después de esto irá el nombre de nuestra base de datos, punto, el nombre de nuestra tabla. Y en el caso también del revoke es lo mismo, solo que estamos quitando los permisos hacia esta tabla. Los privilegios que pueden ser aplicados a este nivel. Tenemos dos: los privilegios que gestionan tablas y los privilegios que manejan datos de la tabla. En este caso, por parte de los que gestionan las tablas, tenemos un create, un alter y un drop. Sabemos que el create es para poder crear tablas, el alter es para modificar y el drop es para eliminar. Por parte de los privilegios que manejan datos de la tabla, tenemos un delete, un select, un update y un insert. Sabemos que delete es para eliminar, un select es para mostrar, un update es para actualizar los datos y un insert es para insertar nuevamente unos datos. Estos privilegios se aplican a todas las columnas de una tabla determinada. 4. De columna. Los permisos de columna se aplican a las columnas en una tabla dada. Estos permisos se almacenan en la tabla y se modifican en la tabla. La sintaxis es semejante a la que ya hemos manejado. Se usan las palabras grant y revoke. Debe especificarse las columnas a las cuales se le está otorgando los permisos. Un ejemplo de ello tenemos para darle los permisos, que sería un grant select, el nombre de nuestras columnas las cuales queremos modificar. En este caso puede ser nombre, apellido, apellido paterno. On, el nombre de nuestra base de datos, punto,
la tabla a la cual se está haciendo referencia y sabemos que debemos usar el to, el nombre de su usuario, @localhost, identificado por el usuario. En el caso de nuestro revoke select tendremos lo mismo, un revoke select, nombre, apellido. Esto que va entre paréntesis son el nombre de nuestras columnas y acompañado de parque juego.niño, que sería el nombre de nuestra base de datos y de la tabla a la cual queremos hacer este uso, y acompañado también del from user 1, que en este caso sería los datos de nuestro usuario, y también tenemos el comando de show grants, mostrar los privilegios que tienen las columnas. Los privilegios que pueden ser aplicados a este nivel son insert reference, que sabemos que es para poder crear una nueva clave foránea al crear una tabla. Select y update. 5. De rutina. Los permisos son filas que se añaden, borran o se modifican en la tabla cuando otorgamos permisos sobre una rutina concreta. La sintaxis es usando grant y revoke. Debe de especificarse las columnas a las cuales se ha otorgado los permisos. Un ejemplo de uso de sintaxis es grant create routine on, el nombre de nuestra base de datos, y identificándola bajo el nombre de usuario y nuestro localhost en este caso. Tenemos grant execute on procedure, el nombre de nuestra base de datos y el proceso al cual se va a aplicar en el nombre de nuestro usuario y en el ejemplo nuestro servidor. Por último tenemos show grants, que este nos sirve para mostrar todos los permisos y los privilegios que pueden ser aplicados a este nivel. Tenemos dos, aplicados a cualquier rutina y aplicados a una rutina concreta. Para los que son de cualquier rutina tenemos alter routine, que incluye el borrado de esta, un create routine, un execute y un grant option. En el caso de la rutina concreta solo tenemos tres, que es alter routine, execute y grant option. Y eso es todo por la parte del equipo. Esperemos les haya sido de su agrado. Gracias.